Es un verdadero placer acompañarles nuevamente en un nuevo capítulo de Estructurando. En esta ocasión vamos a combinar todo lo que ya hemos hablado de lo que es la carga muerta, la carga viva y vamos a implementar un nuevo término que se conoce como factores de mayorización. Básicamente estos factores se basan en una metodología conocida como LRFD. Entonces tenemos que aplicar a todas las cargas que hemos calculado en cada uno de los videos anteriores. Si no los han visto, pues les aconsejo que se suscriban y vayan a verlos porque son bastante interesantes. Una vez que ya hemos calculado cada una de esas cargas vivas, cargas muertas que van a actuar en nuestros diferentes miembros de la estructura, entonces tenemos que superponerlos los dos. Pero para eso tenemos que mayorarlos. Al momento de mayorar estas cargas, lo que se hace es implementar una especie de factor de seguridad. Es decir, en algunas ocasiones, cuando usted tiene una vivienda, cuando usted tiene algún edificio que usted lo realiza para un determinado uso, y por X o Y motivo hay una variación en ese uso o también hay una sobrecarga por cualquier motivo. Entonces usted no va a estar durante las noches pensando que se le va a caer su edificio, que le va a caer su vivienda, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se vinieron dando una serie de ensayos estadísticos en los cuales pues se determinó que se tenía que incrementar las cargas. Entonces, existen dos factores, uno que es para la carga viva y otro que es para la carga muerta. En este caso, para la carga muerta equivale a 1.4 y el factor de mayorización para la carga viva es 1.7. Esto de acuerdo al Código Hondureño de la Construcción, CHOC 08, es la normativa hondureña vigente para nuestro país. Entonces, para ejemplificar toda esta metodología, vamos a realizar el ejemplo número 13. Me dicen en este ejemplo que el piso de un edificio de departamentos está sujeto a una carga distribuida de 45 PSF, es decir, libras por pie cuadrado, en toda la superficie, y el uso me dicen que va a ser para una escuela. Además me piden que establezca la carga total actuante en las vigas de piso AF, es decir, estas vigas de acá, para la BG, esta viga de acá, para la CH, esta viga de acá, que pues básicamente va a ser la misma que la BG, y viga de carga FH, esta de acá. Además, la carga axial que actúa en las columnas A, me piden la carga en este punto, F, la carga en este punto, y la carga H en el centro de toda la losa de entrepiso. Entonces, primero, procedimiento, vamos a calcular todas las diferentes cargas muertas que actúan a lo largo de cada uno de las losas. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con las cargas vivas, vamos a mayorizarla en cada uno de los casos y al final pues vamos a superponer estos dos valores. Entonces comencemos. Iniciamos definiendo si la losa pues trabaja en una dirección o en dos direcciones. En este caso dividimos las dimensiones tal como lo hemos visto anteriormente. La longitud en este sentido pues vale 40 pies y en este sentido vale 25. Dividimos el lado más largo entre el lado más corto y resulta que nos da 1.6. Nosotros sabemos que si es menor que 2 actúa como una losa bidireccional o una losa en dos direcciones. Entonces la forma en cómo se van a distribuir las diferentes cargas, tanto la carga viva como la carga muerta, sobre la losa van a ser esta que tenemos acá. Entonces en este caso tenemos para este paño A, B, F y G que la carga se va a distribuir de esta manera, de forma triangular sobre la viga principal y de forma trapezoidal sobre estas vigas secundarias que vienen en este sentido acá. Lo mismo para la viga BG. En la viga BG tiene que tener cuidado porque va a recibir la carga de este paño de acá más la carga del otro paño de acá. Es decir, que el ancho tributario va a ser toda esta distancia de acá. Entonces, esa es la forma en la cual está actuando el piso. Entonces, vamos a comenzar con las cargas muertas. Para determinar la carga muerta que está actuando en las diferentes vigas que me interesan, vamos a ir desglosándola una por una. Entonces, en este caso, trabajemos primero con la viga AF. En este caso, sabemos que la forma de actuar es en dos direcciones. Por lo tanto, se forma una carga trapezoidal sobre esa viga. En este caso, sabemos que nosotros tenemos que tirar a 45 grados desde el punto A, 45 grados desde el punto B, y pues se nos forma este trapecio. Como la distancia del punto A al punto B vale 25, por lo tanto,
la distancia desde el punto A hasta donde termina la carga triangular vale la mitad, 12.5, que es esta distancia que tenemos acá. Entonces, para poder calcular cuánto vale la sobrecarga que nosotros estamos teniendo sobre la losa, en este caso, la carga trapezoidal, sabemos que nos dan la carga que vale 45 libras por pie cuadrado, 45 PSF, por el ancho tributario. En este caso, el ancho tributario es la mitad del punto A al punto B, 12.5. Multiplicado por el factor de mayorización, en este caso 1.4. Entonces tenemos esas tres multiplicaciones y nos da como resultado 787.5 libras por pie. Acá no se les tiene que olvidar, toda carga muerta que usted superponga sobre su estructura tiene que multiplicarla por el factor 1.4 cuando la tiene que mayorizar. En este caso no, vamos a hacer la combinación de la carga viva más la carga muerta. Entonces la carga muerta es 1.4 y la carga viva 1.7. Colocamos el valor en la parte superior, 787.5, y el diagrama de carga para nuestra viga AF queda de la siguiente manera. Tenemos que desde el punto A hasta donde termina la carga triangular vale 12.5. Desde el punto F hasta donde termina la carga triangular vale 12.5 también. Y en el centro nos queda una carga completamente rectangular de 787.5 libras por pie. Y la distancia son 15 pies. Determinamos cuánto valen las reacciones porque las vamos a necesitar. Y resulta que esas reacciones pues las vamos a calcular con la carga triangular más las dos cargas, la carga rectangular más las dos cargas triangulares. Y dividido entre 2. Entonces sacamos las reacciones y resulta que la reacción me da igual a 10.828.13. Entonces esa sería la reacción que estaría ejerciendo la viga AF sobre la columna A y la columna F de acuerdo a este esquema. Para la siguiente viga, para la viga BG, no se tiene que olvidar que en este caso pues vamos a tener dos áreas tributarias. En este caso vamos a tener el área tributaria del paño ABFG, por lo tanto va a ser una carga trapezoidal. Y del otro lado, del paño BCGH, vamos a tener lo mismo, otra carga trapezoidal. Para determinar la altura de acá, pues sabemos que de cada lado le aporta 12.5 y 12.5. Por lo tanto, el ancho tributario total de esta carga trapezoidal es 25. Entonces, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, 45 PSF por 25 pies por el factor de mayorización 1.4. Calculamos la multiplicación y me da un valor de 1575. Entonces, ese es el valor que va a estar sosteniendo la estructura debido a esta carga trapezoidal en el centro. Entonces me da un valor de 1575 libras por pie. Lo mismo, la misma observación, desde el punto B hasta el punto donde termina la carga triangular son 12.5 pies y del punto G hasta el punto donde termina la carga triangular es 12.5. En el centro nos queda un claro de 15 pies y ahí está actuando una carga rectangular. Calculamos las reacciones, la carga rectangular más las dos cargas triangulares entre 2 debido a que es simétrica. Nos da un valor de 21.656.25. Entonces esa sería la carga puntual trasladada hacia las vigas principales AC y la viga principal FH. Entonces esas reacciones las vamos a trasladar a esas vigas como cargas puntuales. Miren, esta viga secundaria está apoyada sobre la viga principal AC y FH. Luego seguimos con la viga principal, viga AC, y en este caso pues vamos a tener esta parte de acá. Recordemos nuevamente que como es una losa bidireccional, por lo tanto vamos a tener que la carga que vamos a tener sobre la sección AB va a ser triangular y lo mismo ocurre para la sección BC. Entonces tenemos esas dos cargas triangulares que se forman en esas dos partes debido a que es una losa bidireccional. Este valor de acá, 21.656.25, pues es la reacción que nosotros tenemos de la viga BG que hemos calculado previamente. Es decir, una carga puntual que traslada de la viga secundaria a la viga primaria. En este caso, tenemos que calcular cuánto vale la altura de este triángulo. Sabemos que este ancho tributario equivale a 12.5
y sabemos que la carga es de 45 PSF. Multiplicamos 45 por 12.5 por el factor de mayorización de 1.4 y me da un valor de 787.5 libras por pie. En este caso tengo el valor acá ya colocado, 787.5 libras por pie. Calculamos las reacciones de esta viga, ya que las vamos a necesitar de igual forma. Entonces va a ser igual a un medio de la base, que es 25, por la altura, que es 787.5 libras por pie, por 2, más esta reacción de acá. Y pues toda esa carga la dividimos entre 2 debido a que es simétrica. Nos da que en la reacción en A y la reacción en C son iguales porque es simétrica y da un valor de 20.671.88. Entonces, estas van a ser las cargas que van a caer sobre la columna directamente debido a la viga AC. Ya tenemos en el ejercicio, me piden que determine cuál es la carga que está actuando sobre la columna A. Y si se fijan, sobre la columna A recaen dos secciones. En este caso vamos a tener la sección debido a la viga AF y debido a la viga AC. Esas son las dos cargas que van a estar actuando sobre la columna A. Entonces, sobre la viga AF, ya lo calculamos previamente, me dio una reacción de 10.828.13. De acuerdo a la viga AC, que la acabamos de calcular, me da un valor de 20.671.88. Entonces, yo superpongo estas dos reacciones debido a las dos vigas que están actuando sobre esa columna. Y entonces me da un valor de 31.400 libras, aproximadamente 31.4 kips. Entonces, de esa manera, yo obtengo la carga que está actuando directamente sobre esta columna debido a la carga muerta. Entonces, ya tenemos la primera parte para la carga muerta y para la viga A. Luego, establecemos el mismo procedimiento para la viga FH. En este caso, pues tenemos que tener cuidado en algo. Tenemos la carga triangular que nos tributa del paño AB, FG. Tenemos la otra carga triangular que nos tributa del paño BC, GH. Tenemos en la parte inferior la carga triangular que nos aporta de la viga FG, KL. Y tenemos la última carga triangular debido al paño GH, LM. Entonces tenemos todos estos cuatro cargas y adicionalmente tenemos que tener cuidado debido a que tenemos dos vigas secundarias. En este caso nos cae una reacción debido a la viga BG, pero también nos cae una reacción debido a la viga GL. La viga GL pues no vale la pena calcularla debido a que como la estructura es simétrica, yo sé que de la viga BG las reacciones que ya he calculado previamente pues van a ser exactamente las mismas que la viga GL. Entonces esa reacción yo la voy a tener multiplicando por 2 la reacción que he obtenido previamente de la viga BG. De la viga BG, pues ya tenía el valor, lo multiplico esa reacción por 2 y va a ser esta carga puntual que nosotros observamos en esta viga de acá. Entonces fíjense, vamos a tener la carga triangular debido a esta parte de acá y vamos a tener la carga triangular debido a esta parte de acá. Entonces van a ser estas dos cargas triangulares que observamos sobre la estructura. ¿Cómo calculamos cuál es la carga, la altura del triángulo? Pues lo mismo, la definición de ancho tributario. Entonces en este caso el ancho tributario tenemos 12.5 de acá a acá y 12.5 de acá para abajo. Nos da un ancho tributario de 25, por lo tanto las 45 PSF que tenemos las multiplicamos por el ancho tributario de 25 y la multiplicamos por el factor de mayorización de 1.4. Me da un valor de 1575. Entonces esa va a ser la altura total del triángulo que yo tengo para la estructura, la carga. Una vez que ya tengo mi diagrama de carga, nuevamente a mí me interesa conocer cuáles son las reacciones, porque con las reacciones yo puedo determinar cuál es la acción que se está ejerciendo sobre la columna directamente. Entonces sacamos un medio de la base por la altura, donde la base vale 25 y la altura vale 1575, eso por 2, por las dos cargas triangulares. Le sumamos los 43.312.5 libras y todo ese resultado lo dividimos entre 2.
Me da que la reacción equivale a 41.343.75 libras. Esto va a ser lo mismo para el punto F, o sea, para este punto de acá, y va a ser lo mismo para el punto H, para este punto de acá. Entonces, ya tenemos todas las cargas que se están ejerciendo sobre la columna F, que es una de las que me solicitan también. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la carga muerta total que está actuando sobre la columna F, tengo que tener cuidado cuáles son las vigas que están cayendo sobre esa estructura. En este caso voy a tener la viga AF, la reacción, voy a tener la viga KF de este lado de acá. Acá pues yo no la calculé nuevamente, les insisto, debido a que la viga AF pues va a ser simétrica con la viga FK. Por lo tanto, las reacciones van a ser exactamente las mismas. Yo sé que la reacción de la viga AF me dio igual a 10.828.13 y pues por lo tanto en la otra dirección de la viga FK pues la reacción va a ser igual a 10.828.13 también. La reacción FH, pues la acabo de calcular recién, equivale a 41.343.75. Superpongo las tres reacciones de las tres vigas que están actuando sobre el punto F, sobre la columna F, y me da que la resultante de esas tres cargas es igual a 63.000 libras. O sea, es equivalente a 63 kip. Esa sería la carga que está actuando sobre mi columna F directamente, debido a la carga muerta. Pues bien, ya para finalizar esta parte del análisis por carga muerta, lo último que me hace falta y que me están solicitando es para la columna H. Entonces, para la columna H, yo sé que van a actuar cuatro diferentes vigas. En este caso va a ser la viga FH, la viga HJ, que en este caso, pues nuevamente les reitero, no la he calculado porque es simétrica. Yo conozco las reacciones de la viga FH, entonces no necesito calcularlas del otro lado porque van a ser exactamente igual. Para el caso de la viga CH, pues las dimensiones son las mismas que para la viga BG, por lo tanto tampoco la calculé porque yo sé que acá se va a formar una área trapezoidal similar a la de la viga BG, idénticas, por lo tanto las reacciones van a ser exactamente las mismas. Acá pues esas reacciones simple y sencillamente las multiplico por 2 debido a que también tengo la carga actuante de la viga HM. Y acá pues la viga CH va a ser simétrica con la viga MH. Y a su vez van a ser simétricas con la viga BG. Tomo en consideración todas las reacciones previas que he calculado. En este caso pues vamos a tener la reacción debido a la viga CH, que es la misma de la viga BG, es decir, 21.656.25, dos veces, debido a que tenemos las dos reacciones de los dos sentidos, más la reacción que viene de la viga FH, esta de acá, más la reacción que viene de la viga HJ, esta de acá. Sumamos estos cuatro valores y nos da como resultado 126 libras, es decir, 126.000 libras, es decir, 126 kip. Entonces esa sería la carga actuante en este punto de acá, en este valor de acá. Como pueden notar, pues este valor tiene bastante relación con el previo que ya he calculado para la columna F. Simple y sencillamente el valor lo multiplico por 2 porque la estructura es simétrica. Entonces ese es el valor que estoy obteniendo acá. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir para poder determinar cuál es la carga actuante sobre una determinada columna. En este caso, pues tenemos 126 kip en esta columna H, debido a la carga muerta. Para las cargas vivas, seguimos el mismo procedimiento que las cargas muertas. En este caso, pues ya sabemos que la forma de actuar de las cargas es en dos direcciones. Y vamos a empezar con la viga AF nuevamente. Para la viga AF, pues determinamos el ancho tributario, que es igual a 12.5. Y yo sé que para las escuelas el valor, de acuerdo al Código Hondureño de la Construcción, es 200 kilogramos por metro cuadrado. Si hago la conversión a libras sobre pie cuadrados, da 41 punto y algo, pero lo puedo aproximar a 40 debido a que en las normativas estadounidenses, pues ese es el valor que aparece en prácticamente todas ellas. Entonces,
equivale a 40 libras por pie cuadrado debido a la carga viva. Si notamos, pues va a ser el procedimiento similar a las cargas muertas. Lo único que va a variar es este valor de acá y pues obviamente el factor de mayorización en este caso va a ser igual a 1.7. Entonces 40 libras por pie cuadrado por el ancho tributario 12.5 por el factor de mayorización 1.7 nos da como resultado 850 libras por pie. Colocamos ese valor en la carga uniformemente distribuida, 850 libras por pie, y tenemos que sobre la estructura actúa esta carga trapezoidal. Lo mismo, yo sé que la carga triangular va a actuar sobre 12.5 en ambos lados y en el centro me va a quedar 15 pies libres. Calculo la reacción y me da que va a ser igual a 11.687.5 libras. Nuevamente, esta va a ser la reacción que voy a tener actuando tanto para el punto A como para el punto F, que actúan directamente sobre la columna. Para la viga BG, pues el procedimiento es similar, también lo mismo. Lo que me interesa es definir el ancho tributario. En este caso, pues yo sé que el ancho tributario total va a ser igual a 25 pies. Y pues tengo que tener cuidado que en esta ocasión son 40 libras por pie cuadrado debido a la carga viva, por el ancho tributario 25, por el factor de mayorización 1.7. Eso me da como resultado 1700 libras por pie. Esa va a ser la carga distribuida que voy a tener en la parte superior de la viga. Y ya tengo todos los datos para poder determinar cuáles son las reacciones. La calculo y me da que la reacción va a ser igual a 23.375 libras. En este caso, pues nuevamente les reitero, estas son reacciones que caen directamente sobre las vigas principales AC y la viga principal FH. Estas son las reacciones que se van a trasladar posteriormente a esas vigas principales como cargas puntuales. Luego calculamos para la viga AC, la viga principal AC, y pues ya sabemos que la forma de actuar entre el tramo AB y entre el tramo BC, pues van a ser dos cargas triangulares y lo que me interesa es el ancho tributario. El ancho tributario es igual a 12.5. Multiplico por el peso, que es 40 libras por pie cuadrado, por el factor de mayorización y me da un valor de 850 libras por pie. Entonces esas van a ser las dos cargas triangulares que van a actuar en la parte superior de la viga. Y adicionalmente yo tengo la reacción que he calculado previamente, la reacción de la viga BG, que es igual a 23.375. Luego sumo las cargas triangulares, sumo la carga puntual y la divido entre 2 porque es simétrica y yo sé que la reacción en el punto A, debido a la viga principal AC, me da igual a 22.312.5. Lo mismo va a ocurrir para la reacción en C. Entonces, una vez que ya tengo todas las reacciones que están actuando sobre la columna A, pues ahora lo que sigue es superponerlas. Tengo la reacción que va a actuar debido a la carga viva entre el punto AF, debido a la viga secundaria F, que ya la he calculado previamente y me dio igual a 11.687.5. A eso le sumo la reacción que acabo de calcular ahorita, 23.312.5. Y pues el resultado me da igual a 34.000 libras, 34 kips. Entonces ya tengo cuál va a ser la carga actuante debido a la carga viva en este punto A. Entonces ya tengo la segunda parte de este. Hacemos exactamente el mismo procedimiento anterior para la viga FH, teniendo en consideración que vamos a tener cuatro diferentes áreas tributarias debido a los diferentes cuatro paños de entrepiso que tengo acá. Entonces, el ancho tributario total de esta carga triangular es de 25, al igual que acá, y el peso va a ser de 40 libras por pie cuadrado. Multiplicamos por 1.7 el factor de mayorización y me da que la carga triangular, cada una de ellas, la altura es igual a 1700 libras por pie. Luego, acá nuevamente les hago énfasis, no se les olvide que tenemos la reacción debido a la viga DG, pero también tenemos la reacción debido a la viga LG. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la reacción que calculamos previamente de la viga BG por 2.
y nos da un total de 46.750. Esta va a ser la carga puntual que va a actuar en el mero claro de la viga. Sacamos la sumatoria, sumamos las dos cargas triangulares más la carga puntual y ese resultado lo dividimos entre 2. Una vez que ya tenemos ese resultado, pues eso se traslada como una carga puntual, la reacción, sobre el punto F y sobre el punto H. Luego, estas reacciones, pues nuevamente van a ser trasladadas a la columna F y a la columna H respectivamente. Para calcular la carga que está actuando sobre la columna F, tengo que tener el cuidado de cuáles son las vigas que están aportando carga hacia mi columna F. En este caso, pues ya he calculado las reacciones que se ejercen de la viga F y como es simétrica a la viga F, por lo tanto vamos a tener dos veces ese valor, 11.687.5 más la reacción en el otro sentido de la viga, en esta viga de abajo, 11.687.5. A eso le vamos a sumar la reacción que acabamos de calcular previamente de 44.625, sumamos los tres valores y esa va a ser la reacción total que voy a estar teniendo sobre la columna. Entonces sobre la columna están actuando en realidad 68.000 libras, es decir, 68 kips. Ahora bien, para la columna H, pues tenemos que tener sumo cuidado. Para la columna H voy a tener la reacción debido a la viga FH, debido a la viga HJ, debido a la viga CH y debido a la viga MH. Entonces tengo que tomar en consideración esas cuatro diferentes reacciones que están actuando sobre la columna para poder calcular el resultado final. Para el caso de la viga CH, yo sé que la reacción va a ser exactamente de la viga BG, que ya he calculado previamente. Ese resultado pues es igual a 23.375 libras. Tengo, debido a la viga CH, debido a la viga HM, 23.375 libras también. Y pues ahora de la viga principal FH y de la viga principal HJ. Entonces en este caso me da un valor de 44.625 por 2. Sumo todas las cuatro reacciones de las cuatro vigas y pues me da como resultado que la carga actuante sobre la columna H es igual a 136.000 libras, es decir, igual a 136 kips. En este caso pues ya tengo cuál es la carga debido a la carga viva, la carga total que está actuando sobre la columna H. Nuevamente, pues debido a que es simétrica, yo sabía que de la columna F, o sea, ese valor lo multiplico por 2 y ese iba a ser el resultado que iba a tener de la columna H. Es la mitad de la carga que está actuando sobre la columna F. Ahora, para poder realizar las combinaciones de cargas, pues tengo que superponer las diferentes reacciones que he obtenido previamente. Es decir, sumar la carga muerta más la carga viva y obtener cuál es la resultante final debido a esas combinaciones de carga. En este caso 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. Vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Primero vamos a iniciar con la viga F. Entonces yo sé que de la carga muerta obtuve 787.5, la carga uniformemente distribuida, más los 850 debido a la carga viva, 787 carga muerta y 850 carga viva, me da un total de la carga final de 1637.5. Entonces esa va a ser la carga uniformemente distribuida que va a estar actuando en el centro del claro. Ahora saco las reacciones, pues nuevamente estas reacciones van a ser las cargas actuantes sobre la columna A y sobre la columna F. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para la viga de G. En este caso, pues yo ya tengo las dos reacciones, 1575 de la carga muerta más 1700 de la carga viva. Y esa me da una carga uniformemente distribuida de 3275 libras por pie para la viga de G. En este caso, pues calculo cuánto van a ser las reacciones. Me da que la reacción va a ser igual a 45.031.25 para el punto B y para el punto G.
Entonces ya tengo las dos reacciones para estos dos puntos de acá. Seguimos con la viga AC. Para la viga AC, pues nuevamente sumamos las dos cargas triangulares, en este caso 787.5, más la viva, que es de 850, y me da un total de 1637.5. Entonces esas van a ser las dos cargas triangulares que voy a tener actuando acá. ¿Cuál otra? La viga BG. Yo sé que la viga BG me va a estar aportando con las diferentes reacciones. Estas van a actuar de la viga secundaria y la viga principal AC. Entonces, la reacción que obtuve previamente es igual a 45.031.25. Entonces, esa va a ser la que va a estar actuando acá. Las reacciones para la viga AC van a ser la carga triangulares, las dos, más la carga puntual de 45.000. Entonces sumo esos tres valores y pues los divido entre 2. Me da un valor de 42.984.38. Ahora, pues para obtener, me están pidiendo tres columnas en específico. La columna A, la columna F y la columna H. Seguimos el mismo procedimiento, ya tengo las reacciones debido a la viga F y debido a la viga AC, que son las dos que están actuando en el punto A. Debido a la viga AF, me dio una reacción de 22.515. Y para la viga AC, pues es la que acabo de calcular de 42.984.38. Superpongo esas dos reacciones y me da un total de 65.5 kip. O sea, 65.500 libras. Esa va a ser la carga total que va a estar actuando sobre la columna A ya mayorizada. Entonces, con este valor que usted está observando acá, es con el que se hacen los diseños en la mayoría de los casos. Generalmente, quien predomina son las cargas gravitacionales, por lo tanto, en este caso, tenemos que la combinación 1.4 y 1.7 nos da esta reacción que tenemos acá, 65.5 kip. Seguimos con el procedimiento para la viga FH y pues sumamos las dos cargas triangulares que tenemos debido a la carga muerta, 1575, más la carga viva, 1700, y nos da un total de 3275. Esas van a ser las dos cargas triangulares pues que aparecen sobre la viga principal, 3275 libras por pie y 3275 libras por pie. Para el caso de la viga BG, pues nos va a aparecer como una reacción, una carga puntual acá, pero también tenemos que tener cuidado que nos cae la reacción de la viga GL. Entonces sumamos esas dos reacciones, que obviamente van a ser iguales, y me da un valor de 90.062.5. Ahora, con todos estos datos, sumo cada uno de ellos de las diferentes áreas, más la carga puntual, y la divido entre 2. Entonces, para la reacción en el punto F, va a ser igual a 85.968.75. Y para el punto H, pues va a ser igual a 85.968.75. Esas van a ser las dos reacciones que voy a tener actuando sobre la estructura. Ya para sintetizarlo todo y determinar cuál es la carga actuante total sobre la columna F, voy a tener acá que tengo que colocar las cargas de la viga AF, de la viga FK y de la viga FH. Entonces, de la viga AF me dio un total de 22.515.63 y pues obviamente como es simétrica va a ser la misma de la viga FK, es decir, 22.515.63. La reacción de la viga principal FH, pues la acabo de calcular ahorita, me dio un valor de 85.968.75. Superpongo las tres reacciones diferentes de las tres vigas y me da un total de 131.000 libras, es decir, 131 kip. Entonces esa va a ser la carga final debido a las combinaciones de carga 1.4, 1.7 de la carga muerta y la carga viva respectivamente. Entonces con esta generalmente es la que se hacen los diseños para las columnas. Ahora sí, esa es la carga total debido a la carga muerta y la carga viva. Por último, vamos a tener la columna H. La columna H sí tiene que tener especial cuidado nuevamente porque vamos a tener actuando cuatro diferentes reacciones. Las reacciones de las dos vigas principales, FH y HJ. Y las reacciones de las dos vigas secundarias,
CH y HM. En este caso, nuevamente les reitero, la viga CH no la calculo debido a que pues, va a ser exactamente la misma de la viga BG. Entonces no vale la pena calcularla, es exactamente la misma. Una vez que ya tengo las reacciones, pues las coloco acá de manera superpuesta. Yo sé que de la viga CH tengo 45.031.25. De la viga MH, pues el mismo valor, 45.031.25. De la viga principal, FH y HJ, pues tengo el valor de 85.968.75 para ambos casos. Y superpongo los tres valores. Entonces, los cuatro valores. El resultado final me da de 262.000 libras, es decir, 262 kips. Esa va a ser la carga resultante que va a estar actuando sobre la columna H. Nuevamente, esta pues va a ser el doble de lo que está actuando en la columna F. Acá lo pueden ver. Entonces, este va a ser el procedimiento que vamos a seguir para poder determinar cuáles son las cargas actuantes en cada una de las vigas. Si se fijan, pues prácticamente calculé cuántos eran las cargas, las reacciones para cada una de las vigas no repetidas de la estructura. También para las columnas. Obviamente, si usted tiene la viga A, pues ya tiene la carga que actúa sobre la viga E, sobre la viga K y la viga O. Ya tenemos la viga F, pues va a ser la misma carga que está actuando sobre la viga, la columna A, columna E, columna K y columna O. Para la columna F va a ser la misma que la columna H y pues para la columna central va a ser la que más va a estar cargada debido a que pues tributan de los cuatro sentidos. Entonces este es el resultado final de las cargas combinadas. Y pues ya para finalizar, agradecerles si lograron llegar hasta este punto de acá, ¿verdad? Recuerden que al final el cansancio es temporal, pero la satisfacción es eterna. Usted enfóquese en sus metas, en sus objetivos y pues podrá lograr y cumplir cada uno de sus objetivos propuestos. Entonces espero que este video sea un pasito más en esa línea de éxito que le deseo. Entonces muchas gracias por su atención. Siempre recuerde, existen diferentes formas de mayorar las cargas. En este caso estamos trabajando con cargas muertas y cargas vivas. En la vida real, en las estructuras, pues existen diferentes programas que nos van a ayudar a poder determinar todas estas combinaciones. Solo para darles un ejemplo, en un proyecto determinado, pues a mí me tocó calcular más de 40 combinaciones de cargas. Esta es únicamente una, pero existen muchas más, ¿verdad? Y ya cuando empezamos a tocar el tema de lo que es las cargas de viento, cargas de sismo, otros tipos de carga, pues ya se va complicando la cosa porque hay más formas de combinar cada una de estas. Entonces, ¿cuáles tiene que utilizar usted? Todas, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente puede ocurrir en un momento que estas combinaciones de cargas son bastante estudiadas, entonces con estos factores de mayorización hay probabilidades de que ocurra este evento. O sea, que tenga carga muerta, carga viva, obviamente, es lo más seguro. Cargas de viento, cargas muertas, también es bastante seguro, ¿verdad? Entonces, todos estos factores al final se combinan para poder hacer seguras nuestras estructuras. Entonces, con estas combinaciones es que nosotros realizamos nuestros diseños, o sea, pasan todo este procedimiento previo de análisis para posterior esos datos llevarlos a manera de diseño. Con esos valores que calculamos es como nosotros determinamos si las secciones que hemos predimensionado funcionan, no funcionan, si la losa que hemos escogido es la adecuada, si las columnas, los perfiles que hemos escogido son los adecuados. Entonces, este es el procedimiento que tenemos que seguir. Nuevamente, si les gustó el video, manito arriba, suscríbanse para que puedan ver nuevas actualizaciones de videos. Muchas gracias y hasta la próxima.